Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Probablemente puedan mirar este video. Queremos, como todos los días, asignados, tener una transmisión de la palabra de Dios con el objetivo de que sea de bendición para nuestras vidas. Así de que si en algún momento usted se conecta y está deseoso de escuchar palabra del Señor, quiero invitarlo a tener una actitud de búsqueda, de deseo, de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Como todos los días comenzamos esta transmisión, comenzamos orando al Señor. Quiero este día volver a orar y pedirle al Señor que sea Él hablándonos a través de su palabra. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Eres bueno, eres maravilloso, eres perdonador, Señor. Esta noche nos reunimos, Señor, con aquellas personas que van a escuchar tu palabra, Señor, para pedirte que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que la gracia de tu Espíritu esté sobre cada uno de nosotros. Bendícenos, en tus manos de amor estamos, Señor, en tu gracia, en tu bondad nos depositamos esta noche, Padre. Gracias, Señor. Amén, Dios, y amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga, qué bueno. Quiero esta noche, hermanos, tratar de abordar un tema que es de importancia para nosotros y es sobre la necesidad de fortalecernos en Dios. Quiero tomar un texto de la Escritura situado en el Salmo número 92, versículo número 10. Dice de la siguiente manera: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Este es un texto maravilloso de la palabra de Dios sobre la promesa que Dios va a aumentar fuerzas, que Dios va a aumentarnos las fuerzas y que vamos a ser ungidos con aceite fresco. Entonces, quiero titular esta reflexión de la palabra de Dios como la necesidad de una fresca unción. La necesidad de una fresca unción. Como cristianos, como creyentes, necesitamos tener una unción fresca de su Espíritu sobre nosotros, lo que hará que nuestra vida cristiana pueda avanzar con fuerza, con fortaleza, conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Bueno, quiero decirles, hermanos, que la vida cristiana requiere de esfuerzo, que la vida cristiana requiere en algún momento de sacrificio y encontramos situaciones que son atenuantes para la vida cristiana, que nos están quitando la fuerza, nos están desanimando. En algún momento como creyentes sentimos o involuntariamente estamos volviendo hacia atrás, aunque no lo expresemos con nuestra boca, y eso se debe a que nuestra fuerza se está agotando, que estamos quedando secos, que estamos quedando vacíos espiritualmente. Bueno, el Salmo 84, versículo número 7, dice de que los que están en la casa de Dios y los que habitan en la presencia de Dios irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Ese es el propósito de Dios, que vayamos de poder en poder, de triunfo en triunfo. Pero alguna vez como cristianos, como creyentes, no hemos ido de poder en poder, sino que se han acabado nuestras fuerzas, hemos sido debilitados. Pero qué bueno es que Dios también tiene para nosotros un elemento de fortaleza, de fuerza y de ayuda para nuestras vidas. Quiero decirles que esto parece un poco risible para mí, lo que voy a mencionarles, pero en las caricaturas, en las películas, en situaciones miramos cómo de repente una persona ha perdido la fuerza y para recobrar la fuerza tiene que tomar un líquido, debe comer alguna hierba, algo por el estilo. El creyente, para tener fuerza, no necesita ningún otro líquido, ni hierba, ni cosa, sino la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos dará la fuerza. Ahora, este salmo es muy precioso. Yo quiero compartirle una breve reflexión de la palabra sobre lo que aquí encuentro. Por ejemplo, el versículo número 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las de ¿qué? Las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. ¿Quiénes necesitan fuerza de parte del Señor, hermano? Yo necesito fuerza de parte de Dios. Si usted necesita fuerza de parte del Señor, entonces es necesario que vengamos hacia su presencia y hacia su gracia. Amén. Ahora, la fuerza, el poder, la fortaleza del búfalo está relacionada directamente con
la unción del Espíritu o la unción que se va a mencionar en este momento. Amén. Entonces voy a mencionarle que para los tiempos antiguos, la unción, bueno, era el acto en el cual se derramaba aceite sobre una persona. En los tiempos bíblicos solo se derramaba el aceite solo sobre 3 personas, el rey, el sacerdote y el profeta. Sobre ellos se derramaba ese aceite que simbolizaba que ellos eran los elegidos para una acción, los elegidos para un ministerio. Entonces, hermano, perdóneme, pero ¿quiénes se sienten? Cuando usted se siente elegido por Dios, usted se siente fuerte. Cuando usted se siente elegido para una acción, usted se siente fortalecido, y más si viene de Dios. Qué triste es cuando ya no estamos elegidos, cuando perdemos la calidad de elegido. Por ejemplo, el rey Saúl, durante su tiempo, cuando él es ungido como rey, se le dice: haz lo que te venga en gana porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Hermano, cuando el Espíritu de Dios está sobre uno, uno puede actuar bajo la gracia de Dios, bajo el poder de Dios. Pero viene la tristeza, viene el dolor, viene la angustia, cuando de repente nos sentimos ya no elegidos, sino desechados. Esto le pasó al rey Saúl. Cuando él fue desechado, venía un espíritu de parte de Dios para atormentarlo. Gracias a Dios, el Espíritu de Dios había reposado en David, quien tocaba el arpa, y con eso aplacaba esos males, hermano. Ahora, es una diferencia entre el que está elegido y el que ha sido desechado, hermano. Necesitamos sentirnos elegidos de parte de Dios para actuar, para obrar, para movernos en su fuerza y en su poder. Bendito Dios. Qué bueno si usted está necesitado. Esa es la palabra. Yo necesito, hermano. Esta palabra viene para fortalecernos y para ayudarnos a seguir adelante. Amén. Ahora, dice que en los antiguos tiempos también el aceite se utilizaba o se usaba como cosmético después del baño. Oiga, qué interesante, hermano, se derramaba aceite. Por eso hay un salmo que dice es como el óleo que desciende sobre la barba, sobre las vestiduras de Aarón, porque lo hacían ver fresco. Hermano, cuando una persona está en la gracia de Dios, en el poder de Dios, se siente esa unción, se siente esa frescura, se siente esa gracia. Pero es tan triste cuando estamos marchitos, secos espiritualmente. Ahora, Dios quiere a través de este texto recordarnos que Él nos ha sellado con su Espíritu, que Él ha derramado su Espíritu, pero que también ese Espíritu nos va a dar fuerzas para seguir este camino de la fe. Ahora, la acción de ungir cosas o personas, esto era el acto de consagrar. Amén. Bueno, también quiero decirles que en este sentido, Cristo mismo se sintió ungido de Dios, y por eso en Lucas capítulo 4 va a citar las palabras de Isaías 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Aquí creo que lo tengo, déjeme leerlo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Pero hay una realidad, hermanos, sobre este texto, y es que no se puede dar lo que no se tiene. Si no se tiene, no se puede. El Señor se sentía elegido, era el elegido. Isaías iba a tener estas palabras que Jesús iba a tomar más adelante y que Cristo las cumpliría al predicar, al sanar, al restaurar, al traer esperanza para los necesitados. Bien, pero quiero decirles, hermanos, que en algún momento como cristianos sentimos que hemos perdido la unción de su Espíritu Santo. Y esto va a ocurrir no solo en creyentes, ocurrió en tiempos bíblicos. Quiero contarle de un caso, y esto es muy necesario. Como cristianos debemos velar nuestra condición espiritual, debemos revisar nuestra condición espiritual para que cuando Cristo venga, para que cuando estemos en la presencia de Dios también seamos dignos de estar delante de Dios. Quiero decirles que en el primer libro de Reyes encontramos la historia de un hombre en la Biblia poderoso. Si hablamos de profetas, ¿en qué profeta piensa usted cuando hablamos de profeta? Uno dirá Daniel, otro Jeremías, otro dirá Elías. Elías era un ministerio profético en el cual se conoce como el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque cuando él hablaba, hermano, fuego descendía. Hermano, había un poder ahí grande. Sin embargo, la unción también se perdió, se descuidó, se marchó.
recapacitó, y ese es el peligro, hermano. Dios nos ha depositado a cada uno de nosotros de su gracia, de su amor, de su misericordia, de ese espíritu que debe cuidarse y valorarse en cada uno de nosotros. Déjeme contarle brevemente lo que pasó con este hombre, que le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, y que por lo tanto es necesario que velemos. Amén. Ahora, este hombre era un hombre lleno del poder de Dios. Encontramos al profeta Elías en el capítulo número 18 del permítame, quiero encontrar aquí, primer libro de Reyes, en el capítulo número 10. En el capítulo 18 dice de que encontramos al profeta Elías convocando a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, y ahí se da el encuentro. Hay un problema de apostasía en el pueblo de Israel, y Elías está encargado de volver el corazón del pueblo hacia Dios, hermanos, y les convoca y le dice: el Dios que conteste por fuego, ese es. Y contesta Jehová por el fuego, consume el holocausto. Los profetas de Baal, de Acera, son eliminados, hermanos. Eso ocurre en el Monte Carmelo. ¿Por qué le menciono esto, hermano? Porque en el capítulo número 19 vamos a encontrar ya que Jezabel, que es la esposa del rey Acab, Jezabel es una mujer mala, llena de malas intenciones, hermano, y Acab es un rey que obedece todas esas malas intenciones. Acab, Jezabel manda a amenazar al profeta Elías. Elías huye a Oreb. Ahora, quiero hacer esta mención. ¿Por qué? Porque en un momento acabamos de ver a un Elías lleno del poder de Dios, hermano, lleno de la gloria de Dios, imparable. Yo quisiera y deseo que como cristianos pudiésemos tener vidas imparables, hermano, que no nos detenga la adversidad, que no nos detenga la enfermedad, que el problema no sea obstáculo. Sin embargo, más de alguna vez nos sentimos limitados. Hermano, la realidad que vivimos es una realidad que para muchas personas está siendo un obstáculo. Estamos dejando de buscar a Dios, estamos dejando de servir a Dios, estamos dejando de adorarlo. Nuestro corazón se está volviendo en un corazón frío. Hermano, los obstáculos, las barreras tienen ese propósito, desanimarnos. Esto le ocurrió al profeta Elías. Ese día que él recibió esta sentencia, oiga qué interesante, hermano, días antes, minutos antes, tiempo antes, él está orando a Dios, pidiendo fuego, y fuego está cayendo, está matando a los profetas de Baal, están muriendo los profetas de Baal. Pero en el siguiente capítulo vamos a encontrar entonces que Jezabel lo amenaza y él decide huir. Hermano, cuando situamos en nuestro mapa de la Biblia, ahí todas las Biblias traen mapa, la mayoría, busque, ahí está el Monte Carmelo. Usted va a encontrar que ese monte está situado en la costa, vamos a mencionar así, del mar Mediterráneo. Ahí aparece. Y cuando el capítulo número 19 del primer libro de Reyes dice de que Elías desciende hasta Berseba. Berseba es una zona limítrofe, es límite con un pueblo llamado Nabateos, es decir, se va hasta lo último, se va hasta lo más abajo, es decir, cambia de condición, cambia de ubicación, cambia de prioridad, hermano. Y este debe ser un parámetro para nosotros como cristianos. En algún momento comenzamos a cambiar nuestras prioridades. En algún momento no nos damos cuenta que estamos necesitados de la frescura del Espíritu Santo de Dios, que estamos necesitados de la frescura, de la unción de Dios, porque nos va a ser imparables. Pero no nos damos cuenta y comenzamos a cambiar. Entonces, en esta figura yo escribí aquí lo que representa el norte. Ya no es el norte, sino que se viene hasta el sur y comienza a descender. Esto nos puede pasar a todos, hermanos. Las frustraciones, los problemas, las angustias pueden frustrarnos de tal manera que lo que antes representaba gozo ya no representa gozo, que lo que antes representaba esperanza ha pasado a ser algo que está ahí nada más. Se cambian los propósitos, se cambia el objetivo, y eso es un peligro grande, hermano. Gracias a Dios, el Señor tiene misericordia, y en esa huida el profeta Elías dice: Señor, quítame la vida. El Señor no lo dejó morir, porque Él es así de misericordioso, Él es así de bueno, Él es así de poderoso, y le da una última comisión. Le dice que va a ungir a Hazael, rey de Siria, y a Eliseo,
Eliseo por sucesor suyo, a Jehú, rey de Judá. Todo eso lo va a hacer. Ahora, ¿por qué menciono todo esto, hermano? Porque cuando se descuida esa gracia, ese poder, miramos a un profeta Elías imparable. No lo detienen 900 profetas, no lo detiene un rey malo, no lo detiene nada. Pero cuando se descuida ese fuego, esa gracia, ese poder, hermano, de repente somos amenazados por situaciones que van a estancarnos, que van a detenernos y no van a dejarnos avanzar en la fe. Dios quiere que como hijos suyos, el Salmo 84 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Pero el versículo 7 dice: irán de poder en poder. Yo deseo que usted vaya de poder en poder, hermano. Aquello que lo está deteniendo, aquello que está haciendo obstáculo, que hoy en el nombre de Jesús, que usted se levante con una nueva y con una deseosa necesidad del Espíritu Santo de Dios, y que pueda vencer, que pueda prevalecer, no su bandera, sino la bandera de Dios, del poder de Dios sobre su problema, sobre su necesidad. Amén. Ahora, todo esto es una relación a lo que significaba la unción en aquellos tiempos. Tampoco la Escritura dice de que cuando había un tiempo de duelo no podía derramarse aceite. Cuando había un muerto no se podía derramar el aceite. Es decir, y esto también tiene significado, sentido, porque los muertos no pueden adorar a Dios, hermano. Solo alguien que está vivo, lleno de la gracia de Dios, lleno del poder de Dios, puede adorar al Señor, hermano. Por eso, si usted si en su corazón siente gozo, siente alegría, siente paz, siente esperanza, es porque hay de esa gracia de Dios. Pero déjeme decirle que hay un momento en la vida espiritualmente cuando ya no hay deseos de adorar, cuando no hay deseos de cantar, cuando aún aplaudir nos cuesta, cuando aún orar nos cuesta. Necesitamos la fresca unción, hermano. Ahora, ese poder es tan grande, hermanos, que va a darnos la capacidad que vamos a mencionar más adelante sobre lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces voy a preguntarles nuevamente: ¿quiénes necesitan fuerza de Dios? ¿Quiénes necesitan poder de Dios? ¿Quiénes están enfrentándose a una situación que creen que es más fuerte y que los tiene estancados? Si usted necesita, es la noche, es el tiempo para decirle: Señor, necesito de ti, necesito tu fuerza, no mi fuerza, sino tu poder. Leo otra vez el Salmo 92:10, que dice así: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Quién va a aumentar las fuerzas, hermano? Es Dios, es el poder de Dios que va a obrar sobre nosotros. Amén. Ahora, quiero mencionar entonces así brevemente algo sobre este texto, que es una maravillosa escritura. Primero encontramos, hermanos, que el salmista comienza a alabar la grandeza de Dios. Luego, desde el versículo 6 en adelante, comienza una descripción sobre lo que el hombre necio o el impío representa. Y dice, mire qué precioso, porque y dice: los impíos van a perecer. En cierta manera, aquí vamos a hacer mención, porque como cristianos, nosotros en algún momento hemos mirado que una persona que no conoce a Dios, de repente va para arriba, va fortalecido, y a nuestros ojos, a nuestro parecer, parece que le va mejor al impío y no al cristiano. Pero aquí se encarga este texto y dice que cuando los impíos brotan como la hierba, es porque se están preparando para ser quemados o para ser arrancados. Aquí lo usa, dice, es para ser destruidos eternamente. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Usted, como hijo de Dios, en su condición tiene una promesa de Dios, que no va a ser arrancado, que no va a ser destruido, sino al contrario, que va a ser fortalecido por el poder de Dios, que la gracia de Dios lo va a fortalecer. Ahora vamos a hablar entonces de la siguiente parte, que es la parte de lo que Dios va a hacer con nuestras fuerzas. Amén. Ahora, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Este texto es muy maravilloso en el sentido de que nos presenta la figura de un animal. Un búfalo es una especie de toro salvaje. Sé que los búfalos no los conocemos, pero sí conocemos los toros. Los toros son animales fuertes. En esa figura de ese toro salvaje, la figura que nos está dando el escritor es que es un animal sumamente fuerte. Oiga, hermano, cuando Dios va a dotarnos, cuando Dios va a proveernos de fuerza, cuando Dios va a compararnos con algo, cuando Dios va a comparar lo que va a hacer en nosotros, siempre lo va a comparar a lo más fuerte, a lo más poderoso, a algo que no se puede detener. Entonces, hermanos, revisando un poco sobre lo que este animal representa, dice de que el búfalo es un animal indomable, es algo que no se puede domar. Qué precioso, hermano, porque ahora nosotros como hijos de Dios, la fuerza que se nos ha dado
dado, el poder que se nos ha dado, la gracia que se ha derramado. Hermano, ¿por qué es que usted puede caminar en medio de la enfermedad? ¿Por qué es que usted puede avanzar en medio de la crisis? ¿Por qué es que usted puede declarar victoria en medio de esa situación de dolor? Es porque la gracia de Dios, el poder de Dios está sobre usted, hermano. Ahora, en esta figura, el búfalo es un animal fuerte, es un animal poderoso, es un animal que no va a ser detenido fácilmente, sino que va a avanzar, lo que se proyecta lo va a alcanzar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nos ha dado fuerza para ser imparables. Esa es la palabra correcta. Un búfalo es un animal salvaje, imparable. No es, hermanos, un animal que se va a sujetar, que se va a domar, sino que va a ser imparable su fuerza. Ahora, yo quiero comentarle sobre este animal, y es que solo tiene un predador. Dice ahí algunos escritos, el predador que tiene es el león, pero este león lo puede alcanzar cuando este animal está solo o está enfermo. Es ahí donde nosotros necesitamos valorar entonces esta figura. Cuando estamos enfermos espiritualmente, es como esa figura del profeta Elías. Hemos descendido, nuestra prioridad, la santidad, la gracia, el amor de Dios ha cambiado de condición, la fe ha cambiado, y ahora lo hacemos simple y sencillamente solo por si nos conviene. El cristiano no puede ser de conveniencia, el cristiano tiene que ser por la palabra de Dios. La fe no puede ser de conveniencia, debe ser por la palabra de Dios que ha sido traída a nosotros. Amén. Ahora, pero ¿qué dice la Escritura en Santiago? Dice de que el león anda cual león, Satanás anda cual león rugiente viendo a quien devorar. Pero por eso dice, velad, sed sobrios, y él va a huir de nosotros. Entonces hay una promesa de Dios. Ahora, sucede, hermanos, de que los búfalos tienen, su cuerpo ha sido diseñado de tal manera que ellos tienen como una especie aquí de casco. De hecho son los dos cuernos, y ellos le hacen una especie de casco. Cuando el león ataca, cuando el león trata de agarrarlo, sucede de que se encuentran con una parte dura, con algo que sus colmillos no pueden penetrar. Hermano, a mí me hace pensar esto sobre lo que el apóstol Pablo diría allá en Efesios, que debemos tomar toda la armadura de Dios para que resistamos todas las acechanzas del enemigo, y cuando haya acabado todo esto, estemos firmes, hermano. Por eso es que se nos llama a tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es una especie de casco que nos protege. Gloria a Dios por ello, hermano. La salvación es un casco que ha puesto Dios sobre nosotros, que nos protege de pensamientos negativos, de duda, de incredulidad, de todo tipo de acechanzas que nos dicen: vas a morir, no vas a poder, esa enfermedad te va a vencer. Usted y yo necesitamos el yelmo de la salvación. Necesitamos ese casco que nos cubre, hermano, de todas situaciones que el enemigo intenta traer a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso es que me encanta este pasaje, porque Dios no nos comparó, perdóneme, no nos comparó a un animal débil, no nos comparó que su fuerza sería a algo débil, sino a lo más fuerte que se podría, a algo imparable. Por eso es que me encanta pensar lo que Dios va a hacer con usted. Deseo en el nombre de Dios, y este es mi propósito. Quizás yo me he sentido cansado y necesitado, necesito fuerzas. Espero que usted, si necesita fuerzas, esté dispuesto a tomarlas de parte del Señor. Dios está diciendo: yo voy a aumentar tus fuerzas, las voy a aumentar no como lo más débil, sino como lo más fuerte, como un búfalo. En esa figura, y por eso menciono una vez más, un búfalo es un animal salvaje, indomable. Ahora, perdóneme usted, pero los búfalos son animales que ya cuando son adultos han alcanzado un peso de 300 a 550 kilos, es decir, casi 1200 libras. Oiga, hermano, ese es un peso increíble, 1200 libras. Ahora póngase usted a pensar cuando este animal agarra su carrera, cuando este animal corre con ímpetu. ¿Quién quiere estar delante de él? Nadie. Por eso es que me encanta, hermano, es tiempo de cobrar impulso en el Señor, es tiempo de levantarnos, es tiempo de fortalecernos. Si su fe está cayendo, digámosle a Dios: Señor, necesito que renueves mis fuerzas.
necesito que mi fortaleza seas tú, Señor, y Dios será el encargado de obrar sobre cada uno de nosotros. Es un animal indomable. Ahora, este búfalo, aparte de los documentales que hemos visto ahí por la televisión, aparece que es un animal que cuando viene la tempestad y los ríos se desbordan, así como lo que está ocurriendo en nuestro país y quizás en otros países, ellos no son animales que vuelven atrás, sino que ellos cruzan la tempestad porque están capacitados. Oiga, qué bonito, hermano. Entonces, si este animal tiene esa capacidad para cruzar, para enfrentar la adversidad, Dios nos está diciendo que Él va a darnos fuerzas que nos capaciten para enfrentar la adversidad. Y por eso es que me llama la atención, porque lo que Dios desea es hacer cristianos imparables, que no nos detenga la enfermedad, que no nos detenga la angustia, que no nos detenga el dolor, sino al contrario, que vayamos corriendo hacia esa gracia, a ese poder, a esa fortaleza que Dios tiene para nosotros, hermano. Entonces, mire qué precioso es lo que termina diciendo aquí. Por eso el versículo número 11 dice: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos, de los que procuraron detenerme, de los que procuraron hacerme caer. Pero lo que no contaban ellos es que nuestra fuerza no venía de nosotros, sino que sería una fuerza que Dios traería para darnos esa capacidad de avanzar un poco más. Entonces quiero ir concluyendo esta idea sobre lo que este animal representa. Es un animal fuerte, es un animal indomable. El hombre con Dios es capaz de hacer toda situación, hermano. Por eso Jesús diría que separados de mí nada podéis hacer, pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Usted y yo necesitamos esa fuerza de Dios, necesitamos esa fortaleza de Dios. Es el Señor quien está prometiendo y está diciendo. El salmista miraba y veía en Dios una fuente de fortaleza, miraba en Dios una fuente de poder. Usted necesita esa fuente de poder, yo necesito esa fuente de poder. Y qué bueno que Dios está diciendo: aumentará mis fuerzas como las del búfalo. En la figura de este salmista, hermano, él había observado a la cantidad de animales y identificaba el búfalo como un animal fuerte, como un animal feroz, que, como dije ya, estaba preparado para defenderse cuando el enemigo, cuando los leones se tiran. Y esta es otra idea que también el escritor nos presenta, porque cuando el león se lanza como un predador, se lanza sobre su cabeza, el león tiene la capacidad de con sus cuernos poder defenderse. Y esto también lo encontramos en Lucas capítulo 1 versículo 69. El Señor Dios iba a levantar un poderoso Salvador. En esa figura, ese cuerno de salvación, ese cuerno de liberación aparecería ahí, hermano, que derrotaría no solo a ese león, sino que toda la obra de las tinieblas, a Satanás mismo, que cuando él fuera acechado por la obra de las tinieblas, el Señor mismo tenía el poder, la autoridad para defenderse y para derrotar a su adversario. Y eso es lo que también Dios quiere que nosotros entendamos, hermano. Usted ha sido cubierto por la gracia de Dios, cubierto por el poder de Dios, cubierto por esa gracia, por ese poder. Usted tiene la capacidad de levantarse, de sacudirse, de fortalecerse en el Señor y ver que su enemigo huya, que huya la enfermedad. Quienes dicen amén, hermano? Que huya el dolor, que huya el gemido. Esta es una promesa que aparece en Joel: y mi pueblo nunca más será avergonzado. Joel también introduce aquel texto maravilloso que dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque en el poder de Dios a los débiles se les llama hacer lanzas de los asadones, espadas de las hoces. Y Dios comienza a decir: despierten a los valientes. ¿Cuánta gente valiente estará dormida, hermano? Porque ha perdido la fuerza, porque ha perdido la gracia, porque ha perdido esa comunión con el Espíritu Santo, porque ha perdido ese poder de esa fresca unción. Si usted es uno de los necesitados, yo quiero que esta noche le digamos: Señor, necesito tu fuerza, necesito tu fortaleza. En esa figura de Joel, él está diciendo: despierten a los valientes. ¿Cuántos valientes dormidos, hermano? Gente que un día llevaba, gente que un día hacía, gente que se levantaba con ese poder de Dios, pero que hoy está retenido ahí, y quizás esté ahí por el temor, quizás esté ahí por la angustia. Perdóneme, pero cuánta gente se ha detenido en su fe ahora por las situaciones que tenemos, hermano, y ha entregado todo lo que Dios un día le dio. Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de una vez emerger con ese poder
poder, con esa gracia. Mire qué hermoso lo que Dios, o lo que el salmista escribía, o lo que el salmista decía en este momento. Dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Yo deseo que Dios aumente tu fuerza. Yo deseo que Dios aumente tu fortaleza y que hoy comience usted a caminar. Esta figura del búfalo me encanta, hermano. Perdónenme, estoy hablando porque es el texto lo que nos sugiere. La fuerza que nos va a dar es una fuerza de búfalo. Ahora, lo que conocemos es lo que podemos mencionarle. En esta figura, el búfalo es un animal fuerte, un animal que no se detiene. Mire, usted con el poder de Dios, hermano, no va a detenerse. Usted va a avanzar por la fe, hermano. Que caiga cualquier barrera, hermano, que caiga cualquier situación, pero usted estará firme y confiado en el Señor. Esto también tendría que ver ya el apóstol Pablo hablando sobre la comunión que tendría con Cristo, y diría: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, hambre, espada o todo, nada, dice, nada me podrá separar del amor de Cristo, porque sabía el poder que estaba ahí. Bueno, en sus primeros capítulos del libro de Romanos comienza diciendo de que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creen, para los que tienen fe, es poder de Dios. Y el poder es la capacidad para ir, el poder es la fuerza para destruir acechanzas enemigas, el poder es ese poder, hermanos, que derriba, que rompe cadenas, hermanos. Esto tiene que ver también con Hechos capítulo número 1, versículo número 8: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, recibiréis poder. Y a mí me encanta este texto, los hermanos lo saben, porque la palabra poder ahí es dunamis. Dunamis es lo más parecido a lo que nosotros conocemos como dinamita. La dinamita se emplea para romper rocas. Cuando de repente hay una construcción y hay una roca muy grande que no la pueden mover ni quitar, entonces comienzan a hacer un agujero e introducen una cantidad de dinamita, y en el momento más propicio rompe, eso vuela por allá, hermano. Entonces eso es lo que necesitamos. Yo necesito de ese poder, hermano. Hemos encontrado piedras de tropiezo, hemos encontrado situaciones que nos detienen, que nos rodean, que no nos dejan avanzar, pero Dios está diciéndonos hoy: Él va a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. Amén. Ahora vamos a relacionar entonces estas dos figuras, porque el texto nos sugiere, primero, es que dice que Dios va a aumentar mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Es decir, la parte de sentirnos elegidos, seré ungido, eso era lo que nos daba el poder, eso era lo que hacía que una persona fuera elegida, y cuando era elegida tenía el respaldo de Dios, y eso es maravilloso, hermano. Por eso es que me encanta cuando la Biblia nos muestra esa parte de ese Saúl que es ungido y que se le dice: haz lo que te venga en gana, porque el Espíritu de Dios está contigo. Pero me gusta también cuando es ese Saúl que ya no se siente elegido, sino que está desechado. Sin embargo, hay otro que se ha levantado, que Dios lo ha elegido y que está lleno del Espíritu Santo. Ya no es Saúl quien saca el ejército a la batalla, sino que es David. Hermano, hay gente llena del Espíritu Santo de Dios que está sacando batallas, que está peleando batallas, mientras otros han perdido ese poder, hermano. Por eso es necesario, hermano, tenemos una batalla, tenemos una lucha espiritual, y necesario es que como hijos de Dios nos esforcemos para pelear esa verdadera batalla. Ahora, entonces tenemos aquí dos situaciones. Una es que nos va a aumentar nuestras fuerzas, pero seremos ungidos con aceite fresco. Ahora, déjeme contarle un poco sobre lo que este animal representa también, el búfalo. El búfalo es un animal que tiene fuerza, que tiene una gran capacidad, pero también tiene una gran necesidad. Y la necesidad que tiene es que él, por eso cuando usted mira algún documental se va a dar cuenta que los búfalos son animales que constantemente están buscando lugares donde tomar agua, donde abrevar, donde refrescarse, donde almacenar agua. ¿Por qué? Porque necesitan estar hidratados. Entonces, esta es una enseñanza para mí, hermano. Me encanta cuando nosotros necesitamos o vamos a enfrentarnos a una situación o estamos en el tiempo de descanso, deberíamos como hijos de Dios estarnos refrescando. El búfalo es un animal que por su condición necesita constantemente estarse refrescando. Usted necesita estarse refrescando, hermano. Yo necesito estarme refrescando. Y qué mejor lo que la Biblia dice sobre la palabra de Dios, que ella es como agua fría al alma sedienta. Jesús dijo: yo soy el agua, y el que de mí beba nunca más tendrá sed. Necesitamos esa agua viva que sacie, que llene nuestros corazones. Amén. Ahora, entonces vamos a encontrar dos elementos. Uno es que es un animal fuerte. Dos,
que necesita estarse rehidratando, estar tomando agua, estarse sumergiendo en el agua. Y 3, que es un animal imparable. Entonces, como cristianos, si somos y estamos tomados de la mano de Dios, si estamos llenos del Espíritu de Dios, hermanos, si nos estamos sumergiendo en su presencia, en su palabra, en su gracia, vamos a tener la capacidad para levantarnos y para ser imparables, tal y como este animal lo representa. Entonces, hermanos, este salmo tiene la idea de que usted al final levante sus ojos y diga: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. ¿Cuál enemigo? No estoy hablando de enemigos de personas, estoy hablando de esas acechanzas, de esas situaciones que vienen como obra del enemigo, lo cual dice que es hurtar, matar y destruir, porque ese es el propósito de Satanás. Entonces, hermano, usted va a alzar su mirada y va a decir: lo que intentaba detenerme, lo que intentaba hurtarme, lo que intentaba matarme, quedó destruido por el poder de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo podemos entonces entender que necesitamos una fresca unción? Cada uno de nosotros entiende su necesidad, el corazón, el vacío, la necesidad que hay en usted, hermano, y Dios lo sabe, pero también Él está dispuesto a fortalecernos. Isaías también introduce aquel texto que dice que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán fuerzas nuevas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Él es quien da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si usted no tiene ninguna fuerza, este día vamos a pedirle fuerza al Señor. Este día vamos a pedirle fortaleza al Señor. Hermano, yo sé que hay gente luchando con estas situaciones de enfermedad. Yo sé que hay gente luchando, hermano, con esa carga de trabajo, de problemas que están viniendo. Yo sé que hay gente luchando, hermano, con las necesidades diarias. Necesitamos la fuerza. Yo sé que hay gente luchando aún en los hogares con cargas, con situaciones. Necesitamos esa fuerza, necesitamos esa fortaleza. Y la única forma, así como el búfalo tiene que refrescarse, tiene que hidratarse para caminar en el desierto, para someterse o pasar esas situaciones de tempestad, él está rehidratándose. Así usted y yo, como cristianos, necesitamos sumergirnos en la presencia y en la gracia de nuestro Señor Jesús. Quiero esta noche entonces decirle, hermanos, que necesitamos, para tener vidas cristianas, para ser cristianos imparables, para que nuestro gozo no vaya menguando, sino que vaya creciendo, nuestra fortaleza vaya creciendo, necesitamos una renovación espiritual. Así como el búfalo necesita estar sumergido en el agua, usted y yo necesitamos estar sumergidos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Cristo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Y el apóstol Pablo diría: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Hermano, si usted está necesitado de fuerza, usted ha estado luchando, usted ha estado enfrentándose con A, con B situación, con pecado, con enfermedad, con lo que sea, esta noche vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él obrando. Si usted sintió que su fuerza se acababa, esta noche vamos a pedirle a Dios que Él le dé fuerza, que Él le dé fortaleza. Si usted se siente cansado ya de estar batallando con X, con Y situación, si se siente desgastado espiritualmente, para usted, hermano, hemos preparado, para usted esta palabra ha sido servida, para mí ha sido servida, porque necesito fuerza, necesito gracia, necesito ese poder. Quiero esta noche invitarle a que oremos y que le pidamos al Señor esa fuerza, esa fortaleza que solo proviene de estar en comunión. Si hemos estado marchitos, es porque simple y sencillamente la Escritura dice: has estado separado de mí, y eso es una realidad, y eso es una verdad innegable, hermanos. Por eso es que Jesús diría: separado de mí nada podéis hacer. Si usted está enfrentando y siente que no está ganando, sino que está perdiendo, a lo mejor no nos hemos dado cuenta que estamos marchitándonos lejos de la presencia de Dios, lejos de la gracia de Dios. Quiero que oremos esta noche y le pidamos al Señor que Él nos fortalezca, que Él nos dé fuerzas del búfalo, que Él se encargue de poner fuerzas donde no las hay, y que Él encargue de renovarnos otra vez esa unción de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno, por ser tan maravilloso, por ser tan especial, Señor. Tu palabra, Señor, es para este momento, Señor. Yo sé que a estas alturas, Señor, algunos ya cansados de las situaciones de la vida, esta situación de virus, Señor, ahora estas situaciones climáticas, Señor, que están trayendo pesar, que están trayendo dolor, Señor. Pero yo sé que hay gente que tiene fe en ti, que hay gente que espera en ti, Señor. Y esta es la promesa de Isaías: los que esperan en Jehová tendrán fuerzas nuevas,
nuevas. Señor, es maravilloso pensar que la Escritura dice de que vas a sacar fuerzas de donde no las hay, Señor, porque así eres de poderoso, Señor. Pero nosotros venimos, Señor amado, debemos reconocer, Señor, que nuestra sequedad espiritual, que ese estado de marchitez espiritual, Señor, se debe a estar separados de tu gracia, Señor, a estar separados de la oración, Señor, a estar separados de la lectura de la palabra, Señor. Que esta barrera, Señor, de distancia, que esta barrera de separación entre hermanos, Señor, no venga a quitarnos el gozo, Señor, no venga a dejarnos helados espiritualmente, Señor, sino al contrario, Padre, que ahí, Señor, en nuestra condición, nuestra fe vaya creciendo, vayamos buscándote poco a poco y fortaleciéndonos en ti, Señor. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que aquel que se siente débil, Señor, esta noche reciba fuerzas, Señor, y dice la Escritura, fuerzas como las del búfalo, Señor amado. Yo sé que eres más poderoso, Señor, pero este animal nos muestra, Señor amado, que es imparable, Señor, que no se puede domar, Señor, y que aunque tenga predadores, Señor, sabe defenderse, Señor, porque tiene esas características, Padre. Como hijos de Dios estamos capacitados, Señor, para enfrentar, Señor, para defendernos, Señor, y para salir vencedores en cualquier situación. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Oro por esta nación, oro por este país, por aquellos que sufren, Señor, por aquellos que están al borde del riesgo, Señor. Tu mano de misericordia les alcanza y les cubra, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Rey de Reyes. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición. Si usted ha pedido fuerzas, el Señor es fiel, hermanos. El Señor es fiel. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Es un gusto, hermano, un gozo para mí poder compartir este texto que especialmente pues me recuerda cuando me siento débil. Sé que el Señor está ahí para fortalecernos, para animarlos. Y si usted en un momento se siente débil, cobre fuerzas de parte del Señor, que Él no nos va a abandonar. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles ahí a la distancia, algunos hermanos fuera del país. Dios les bendiga, algunos familiares, Dios les bendiga, y algunos hermanos de la iglesia también. Dios les bendiga. Es un gozo maravilloso saludarles. Estemos siempre alertas, hermanos. Una es que Cristo pronto viene, y dos, que también este clima está algo amenazante, pero en todo tenemos la promesa de Dios que dice que Él va a aumentarnos nuestras fuerzas como las del búfalo, y seremos ungidos con el aceite fresco de nuestro Dios. Dios les bendiga. Si el Señor nos permite, vamos a estar el próximo domingo a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.